Ganapataye Namaha. Om Gum Gurupyo Namaha. Om Aim Saraswatye Namaha. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Saviryam Karavavahe Tejasvinamavitamastu Ma Vivishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Om Namah Shivaya. Buenos días a todos y todas. Esta semana vamos a continuar con un tema hermoso, que es uno de los pilares o líneas de esta fundación, de este santuario de yoga, y es ecología védica. Entonces esta semana vamos a tener diferentes intervenciones y hoy quería empezar por un tema que, así como el título menciona, ¿quién defiende la naturaleza? ¿Quién defiende al río? Es un poco, entonces quiero dividir mi presentación como en varias etapas. Una primera etapa presentando pues de qué río estamos hablando, de la cuenca del Arenal, del río Arenal en específico, ubicándonos territorialmente aquí en donde estamos. Un segundo punto contándoles un poco por qué defender al río, cuál es la razón, el motivo de defender al río, contando otros casos nacionales e incluso internacionales de defensa de ríos, para centrarme finalmente cuál es la amenaza del río del Arenal, el río que escuchamos todas las mañanas, todo el tiempo está ahí para nosotros. Y terminar un poco con una propuesta de cuáles son las herramientas que como ciudadanos y ciudadanas tenemos para proteger ese río. Y aquí espero que no se duerman, pero todos necesitamos saber un poco de nuestra constitución política y cuáles son las herramientas jurídicas para esa defensa. Pero quiero terminar con una propuesta de defensa comunitaria del río. Entonces es un poco como a grandes rasgos mi propuesta, pero antes de empezar quiero por un segundo que paremos y cerremos los ojos e intentemos simplemente escuchar el río, si lo alcanzamos a escuchar. Y lentamente abrimos los ojos. El río todo el tiempo nos está arrullando, nos hace shhh. Hay veces lo escuchamos, hay veces no. Hay unas personas que le cantan a los ríos y quisiera simplemente hacer una pregunta. Sé que acá hay personas que le cantan a los ríos. ¿Alguien ha escuchado el río? ¿Qué le ha dicho el río? No quiero la historia de la vida, pero qué puntual, si alguien ha escuchado el río, ¿qué le ha dicho el río? ¿Alguien quisiera compartir? Linis. Transmitir. Lina nos comparte que el río le ha dicho transmitir. ¿Alguien más? Antes de llegar a Colombia estaba... Antes de retornar aquí a las tierras colombianas estaba en Perú, en el Valle Sagrado, y tuve la oportunidad de compartir en el río una ofrenda, una honra. En quechua se dice Yacumama, Yacumama, y que son las aguas de los ríos. Y ahí nació una canción gracias a escucharla, porque estaba, ¿no?, en esas dudas, en esas cosas de dónde uno va, hacia dónde, y con mucha certeza el río fue ahí fluir y confiar. Y de ahí nació esa hermosa canción que en algún momentito cortita se las comparto. Yacumama Yacumama en quechua es aguas de río. Así que el fluir y el confiar ahí, en su voz. Gracias. Fluir, confiar, transmitir.
Bueno, espero que esto se escuche. No sé si han visto este videito. No se escucha. Pues material de. Y es que queremos que ¿Se escucha? Pero de pronto para los... esta cuenca se vuelva una aldea tipo Gandhi. Esa es la visión que tenemos. Autosuficiente, espiritual, solidaria y campesina. Que todo se produzca acá, pero que le demos algo más al mundo. Y acá lo que tenemos para el mundo, pues muy claro el Dharma, pues desde esta cuenca, yo creo que debemos de ir a algo espectacular, es experiencias transformadoras, lo principal. Pero queremos que haya también soberanía alimentaria acá. Entonces para eso estamos diseñando una academia de cursos para que eso se logre. Pues en este momento se llama agricultura, artes y oficios, cultura indígena y campesina. Y van a haber muchos cursos. Vamos a empezar con germinados y fermentos, diseño de permacultura, diseño de ordenamiento territorial, que es la base pues, de todo, diseño hidrológico, muy importante, agricultura orgánica, y con el que vamos a empezar, muy importante, demasiado bacano, pues el proceso demasiado, paisajismo sagrado, con uno, que es el que tiene este jardín de acá, este árbol, pues, hermoso, pues. No se lo pierdan, demasiado bacano, van a ser cada 2 meses los cursos. Proteger. Bueno, quería contarle de uno. Dice, al final proteger este paraíso es una necesidad, es una urgencia. Por eso estamos en este movimiento. Ya no es una moda, es una urgencia, es un llamado contundente. Entonces, quiero volver a ubicarnos un poco donde estamos. Muchos ya han visto esto, otros tal vez no. Pero parte de conectarnos con las aguas es también conectarnos con el territorio. Y la principal, o desde mi perspectiva, el principal mensaje de la ecología védica es: no estamos separados con la naturaleza. Y el olvido de esta máxima es justamente el caos que estamos viviendo como sociedad. La escasez de agua, de bosques, de fauna, de flora, y la alerta que hay mundial es justamente por el olvido de nuestra propia naturaleza y la falta de escucha de nuestros propios ríos internos y de los ríos, en este caso, vamos a hablar del río, de la naturaleza exterior. Y en eso se sustenta este movimiento y creo que queremos desarrollarlo y aquí vamos a empezar. No solamente por la naturaleza, sino también por los seres que la habitan, seres humanos, seres no humanos, seres inanimados, seres animados, seres mágicos, todos los seres que están ahí. Entonces estamos esta es una partecita del mapa de Antioquia, el que está acá arriba, y esta parte azulita es la cuenca del Arenal, que tiene un 55.1% en San Carlos, donde nosotros estamos, y tiene un 44.8% en San Rafael. De hecho, donde nosotros estamos es la vereda del Arenal, que es una vereda o la última vereda de San Carlos, ahorita vamos a mostrar. El área total de la cuenca son 5.100.14 hectáreas. Esta foto quizás ahí no se ve bien, pero lo que está aquí en amarillo es la cuenca de nuevo. Lo que ven aquí en estos punticos rojos son reservas naturales de la sociedad civil. Y esto punteado, esta parte punteada acá es una zona de protección ambiental que vamos a hablar un poquito de ella al final, que se llama Distrito Regional de Manejo Integrado, que es una de las figuras que protege este territorio. Hola, quería preguntarte la definición exacta de una cuenca. Ya vamos para allá. Ah, bueno, pues. Este es otro mapa, muestra un poco más, aquí está el Arenal arribita, no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, ahí está. Importancia de los mapas nos ayudan a ubicar en dónde estamos parados. Esta también muestra un poquito esos punticos verdes, ahí no se ve tampoco tan bien, son las reservas y de nuevo esta es la cuenca. Entonces, literalmente una cuenca es como una taza y quise traer estas hojas
Aquí se ve un poco más, aquí está el ashram. Y esto hace parte como de esas venas que componen la cuenca del Arenal, que son todos ojos del río, son sí, como cauces, venitas del río. Entonces esto es como una cuenca, así, que tiene sus diferentes venas y nosotros estamos como en el centro. Esta parte sería como el caudal mayoritario, en este caso, en esta cuenca, que es el río Arenal, que es del cual les quiero hablar hoy. Pero hay muchas quebradas, riachuelos que nutren ese centro del río Arenal. Ahí en comparación un poco con esta hoja, que a propósito hace poquito fuimos a ver el ojo principal del río, la cuenca Arenal, que queda en la última vereda, en la Florida, creo que es la última vereda de San Carlos. Y ahí nace pues como uno de los ojos importantes que nutren el río Arenal. Y esta planta que está aquí, nos dijeron que es la que da oxígeno, es como una planta que si uno la toca era completamente corrugosa y como que es una generadora de oxígeno impresionante. Y un poco es esa metáfora de lo que es el río, de la significancia e importancia de lo que es el río. Esto es otra fotografía y con Cris la veíamos y ella decía que parecía un útero, también parece una placenta. Si uno ve la placenta, tiene más o menos esta misma forma y también tiene esas venas, es como también ese árbol de la vida. Entonces es como una propuesta de aproximarnos a los ríos, a sus riachuelos, al agua, como ese árbol de la vida necesario por proteger y ver y escuchar. No lo estamos escuchando y nos está hablando absolutamente todo el día. Yo veo ahí también una vasija como esas cosas indígenas, esas huacas indígenas, veo yo ahí. Sí, también veíamos como el poporo que utilizan los aruacos, que es donde mambean la coca, que representa la Sierra Nevada de Santa Marta, para la cosmovisión aruaca. Entonces sí, aquí está planteado el río Arenal, que es como el principal. Aquí tenía un poco cuál es la desembocadura, qué ríos nutren, pero no me sale. Un segundo. El río Arenal, el otro día estábamos recordando si esto era así o no, desemboca en el río Guatapé y recorre las veredas La Honda, el Arenal, la Estrella, Macanal y la Rápida, descendiendo hasta la vereda La Florida en San Carlos, que limita con San Rafael, que es acá arriba, como la parte alta de la cuenca del Arenal. Y los pobladores de la zona, esto no está, digamos, especificado, nos dicen, en este caso le dijeron a Carlitos, que fue de donde saqué esta información, que ese es el ojo principal del río, está en la Florida, en la vereda de la Florida. Entonces, la cuenca del Arenal realmente es una microcuenca que pertenece a una como serranía de muchas cuencas o una conglomeración de muchas cuencas del afluente del río Nare, que es un poquito más grande. Claramente puntos de protección estratégicos. Iván, no sé cómo volverlo grande otra vez. Entonces ya tenemos la ubicación geográfica, la importancia de hablar del río, y quería traer simplemente como unas comparaciones de algunos ríos que han sido importantes y que justamente por no escucharlos han devenido en masacres ambientales, naturales, de fauna y flora. El otro día Guama nos presentaba un poco la historia de lo que fue el río Medellín, que antes tenía esos meandros, que son esas curvaturas, que tenía todo sentido, y conectando con todas las charlas que hemos tenido al respecto, Claudio nos contaba la importancia del borde, y lo que hicieron fue quitar todos los bordes en el río. Entonces aquí está, los que conocen Medellín saben claramente esto, y si uno ve esta imagen de cómo era el río Medellín antes, podría haber sido una foto tomada allá abajo en San Rafael, muy parecida a lo que vemos, y es un llamado muy claro a que si no escuchamos el río lo que puede suceder. Otro ejemplo que quería traerles es la quebrada Santa Elena de la Avenida La Playa en Medellín. ¿Alguno ha estado en la Avenida La Playa, que es en el centro de Medellín? ¿Sí? Pues imagínense que eso antes era un río y que la gente iba allá a parchar como nosotros parchamos en el río aquí. Y fue canalizada y ahora es una de las partes más llenas del centro de Medellín, y pues esta es una imagen muy linda porque realmente eso es más caótico de lo que muestra esta imagen.
Otro ejemplo clarísimo es el río Atrato, es hermoso, ¿alguien ha estado acá en el Chocó? Claramente tenemos a la compañera, por eso traje este ejemplo. El río Atrato, que es un río, uno de los ríos más importantes que tenemos en Colombia, además una ubicación completamente estratégico. El Chocó es el lugar de los lugares más biodiversos y megadiversos del planeta. Y resulta que, así como los anteriores ríos, este río también está hablando y no lo estamos escuchando, o bueno, estamos empezando a escucharlo, pero ya esta imagen que ven aquí a la derecha es vertimiento de mercurio por explotación minera, de lo que le sucede al río. Y esta es una imagen de las orillas del Atrato en Quibdó, de donde es Saraswati, que es casi el basurero del pueblo. Entonces, resulta que termino con este ejemplo del río Atrato porque esto empieza a darnos puntadas de quién protege la naturaleza, quién protege a los ríos. En el 2016 se activó la comunidad, digamos, algunas organizaciones del Chocó acompañadas con un colectivo de abogados quisieron proteger el río porque se estaban muriendo, literalmente se están muriendo niños y personas por el cianuro, por el mercurio que está, que está regándose en el río. Las culturas, y nosotros los vivimos aquí, las culturas negras, las culturas campesinas que viven al lado de los ríos, hacen su vida cultural, hacen su vida social y hacen todo alrededor del río. ¿Quién se imagina pasar por el ashram sin nunca ir al río? O quién, pues yo creo que la mayoría vamos casi todos los días al río. Y en estas culturas, especialmente las negras, las indígenas, las campesinas, lavan en el río, los niños juegan en el río, los pescadores están en el río, y esta situación de alerta tan profunda del río Atrato, de contaminación y de muerte de esta vena, hizo que un colectivo de abogados con unas organizaciones del Chocó se organizaran y pusieran una acción de tutela. Ahora más tarde vamos a hablar de esa parte que no es tan chévere para algunos, pero es una herramienta muy poderosa. Y pusieron una acción de tutela hablando del derecho a la vida, del derecho a un ambiente sano, del derecho que además tiene el propio río. Cuando uno se va como al ordenamiento jurídico que nos rige absolutamente a todos los seres, antes de esa sentencia, un río es un recurso natural, es un objeto en el cual el ser humano lo usa o no lo usa. Después de esa sentencia, que fue un hito internacional y nacional claramente, se planteó que el río es un sujeto. Para los indígenas y para las comunidades ancestrales esto es una locura, pues siempre ha sido así. Pero para la sociedad, para nuestra sociedad olvidada e ignorante, nos separamos tanto que vemos al río como un objeto y no como un sujeto, que además nos habla todo el tiempo. Aquí algunas personas dijeron que lo han escuchado y les ha hablado. Entonces, a partir de esta sentencia, en Colombia en el año 2016 se planteó al río Atrato como un sujeto que además tenía derechos. ¿Y quién habla por el río? En este caso se planteó a una comunidad, a unos guardianes del río Atrato. No a unos dueños del río Atrato, sino a unos guardianes del río Atrato. Y es interesante porque en el mundo esta es, si no estoy mal, la tercera sentencia en términos jurídicos que planteaba un río como un sujeto. La primera, el río Ganges, y aquí obviamente sabemos la importancia cultural, religiosa, espiritual que tiene el río Ganges en la India. La segunda, Nueva Zelanda, se me olvidó el nombre del río, y la tercera en Colombia, del mundo entero. Después de este hito en Latinoamérica, es muy interesante porque Colombia ha sido el ejemplo en términos normativos para el mundo de protección de derechos en general y de derechos a la naturaleza. También podría pensar también que Ecuador es un referente a propósito para la constitución política de Ecuador. Se considera a la naturaleza, a la madre tierra, se considera dentro de su sustento, de su base como población. No obstante, Colombia está muy avanzado en términos legales, jurídicos, políticos, en cuanto a la protección de la naturaleza. Y este es un hito que quería traer a colación, que me trae otra vez como a
a algo que aquí hemos mencionado en nuestra línea de ecología védica y que hemos dicho en algunas satsang anteriores, y es: no somos dueños, somos guardianes. Y Chris menciona mucho esto que dice el Génesis en la Biblia, que Dios entregó el paraíso al ser humano, no para que lo destruyera, no para que lo poseyera, sino para que lo guardianara. Y desde ahí empieza todo un cambio de tuerca de un paradigma que ha utilizado la naturaleza y ha violado la naturaleza, ha pasado por encima de la naturaleza. Entonces esto ya no es una situación de ideología o de creencia, es una realidad, es un hecho. Proteger al río como el que nos nutre, el agua como la energía más importante, de donde también consumimos el prana, está el aire, pero también está el agua, también está el sol, y estamos acabando con esto. Entonces ahora, pues ya poniendo este antecedente aquí sobre la mesa, quiero hablar del río que aún está vivo, el río Arenal. Como ya tenemos ese marco como ampliado. Esta es una foto aquí al lado del ashram, y puede haber millones de fotos más hermosas en donde todavía se ve el fondo del río cristalino. Todos lo vivimos y lo experimentamos diariamente, los que están online invitados a venir. Pero creo que absolutamente todos nos hemos maravillado simplemente estando al lado del río. Creo que absolutamente todos nos ha calmado su arrullo, y absolutamente todos hemos sentido la sanación simplemente por meternos. Entonces, cualquier ser humano que esté medianamente activado con sus sensaciones corporales o sus sentidos podría estar de acuerdo con esta idea. La pregunta es, y aquí viene también otro de las causas de la enfermedad, es el fallo del intelecto. Sabemos que eso es así, sabemos lo hermoso que es el río, lo maravilloso que además nos sana y nos cambia la mente, pero aún así botamos basura, pero aún así contaminamos. ¿Por qué? Y aquí quería traer una imagen de la cual ha hablado mucho Chris, no se ve tanto, pero se las voy a mencionar. El 97% del agua del planeta es salada. Es decir, que solamente un 3% del agua es dulce. Pero de ese 3% de agua, el 69% está congelada. Del 3% del agua que se puede beber, el 69% está congelada. El 30% de ese 3% están acuíferos subterráneos, es decir, que el 1% de ese 3% del agua se puede consumir. En otras palabras, el río Arenal hace parte de ese 1%. No encontré la imagen de las cucharitas, pero como hemos planteado, si la jarra grande es el mundo con el agua y una pequeña cucharita pequeñita es el agua que se puede beber, superficial. Y esa agua, compañeros y compañeras, la tenemos aquí sonando todos los días y está en peligro. Está en peligro, es latente. Asimismo, como estoy mencionando el peligro que nos está contando el río del Arenal ahora, seguramente también habló el río Medellín, seguramente también habló la quebrada de Santa Elena, seguramente también habló el río Atrato, y así múltiples ríos alrededor del mundo. Y el agua, estamos centrados en el agua. Podríamos también hablar de bosques, de naturaleza, pero hoy estamos centrados en el agua. Entonces ahora quiero plantear, esto está muy pequeño, nadie lo va a ver, entonces voy a pasarlo. ¿Cuáles son las amenazas latentes del río Arenal hoy, para empezar a aterrizar toda esta información? Tenemos contaminación por descarga de aguas grises directamente a la quebrada. Aguas grises son las aguas de los baños, esas son las aguas grises, como de lo que bajamos en el inodoro, de las duchas, del lavamanos, de la cocina. Se dice que aguas grises es todo lo que no sea inodoro. Inodoros, agua negra. ¿El inodoro es agua negra? Pues eso Ok. dice, sí, así lo es. Bueno, aquí se ve un poquito mejor. Perdón, me volví a salir, Iván. Lo siento. Ayúdenme.
Se me hizo chiquito. Espérate, a ver. Ah, sí, sí, sí. Pero sí, arregle eso porque toca. Se bloqueó, se bloqueó. La tecnología. No la presentación, sino allá abajito. Abajito, abajito. O sea, eso es lo que vas a reducir en uno, no. O sea, en este espacio Ya. y tienes que darle en slideshow. Sí. Ah, ok. Gracias. Bueno, para los que quieran ahondar en el tema, les puedo mandar la presentación porque pues esto es imposible de verlo aquí. Algunos grandes puntos de las amenazas o alertas sobre lo que está sucediendo hoy con el río Arenal. Entonces hablamos de las aguas grises, que es todo lo que no es inodoro, las aguas negras también, que son lo que sí es inodoro según Cris, prácticas agrícolas inadecuadas y contaminantes, malas prácticas mineras o simplemente minería, disposición inadecuada de basuras, perturbación de vegetación riparia, extracción de material de arena y grava, contaminación por pozos sépticos, pesca. Estos son algunos, estos son otros. Tomo las fuentes de personas que se han dedicado a profundizar en esto. Puedo enviarlas a quien los necesite o quiera como ahondar. Otros puntos, otras amenazas es uso del suelo por falta de regulación en distribución, densidades, retiros de caminos, fuentes hídricas, entre otros. Malas prácticas en el uso de espacios naturales para turismo, deforestación, ganadería extensiva y minería. El índice de construcción al lado del río ha aumentado en forma considerable y esas construcciones, y lo hemos visto con lo de la carretera, eso es un ejemplo, sin licencia y sin parámetros constructivos, es decir, cualquier persona llega, se apropia de un lugar o era dueño de un lugar y arma lo que quiera. Lo vemos sobre todo al inicio de la cuenca media, baja, de la cuenca del Arenal, que es como más entrando por San Rafael. No sé si han visto esos muros, esos hoteles al lado del río. No estoy tan segura si tienen o no licencia ambiental, me atrevería a pensar que no. Y aquí empezamos a entrarnos con política, con instrumentos jurídicos, con procedimientos, con el deber ser y con lo que realmente sucede, que es un poco también el mensaje que quiero plantear. Entonces, muchas de esas construcciones sin licencia o incluso las autoridades municipales, sabiendo que están construyendo, no hacen nada porque muchas veces quien construye está relacionado con política o fue quien le ayudó en la campaña. Y eso es lo que sucede no solamente aquí, sino en todos los países, yo creo, pero en todos los pueblos y quizás también en las ciudades de Colombia. Otra amenaza son sistemas de abastecimiento de agua y tratamiento saturados por alta demanda. Cuando viene el turismo extractivista, el turismo sin medidas, sin control, sin gestión, empieza a saturarse todo este tema del abastecimiento del agua. Y justamente esto tiene un impacto en el tema de los pozos sépticos, que no solamente muchos casos no tienen buenos pozos sépticos, sino que no hay un mantenimiento adecuado de los mismos. Y aquí pues empieza a haber llamados clarísimos de lo que hay por hacer. Y hay otro punto, otra amenaza, que son construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas. Sobre esto ha hablado mucho Carlitos, los invito a ver el satsang de Carlitos, pero la vocación para el progreso de esta región ha sido justamente la construcción de grandes hidroeléctricas. Un gran ejemplo pues es Guatapé. Si los que vinieron de afuera están viendo Guatapé, como dice Cris, el que quiere ver, vea. No sé. El que tiene ojos que vea. El que tiene ojos que vea lo que está sucediendo y pues ahorita la estrategia no es tanto construir esas grandes hidroeléctricas, sino de pequeñas, pero esas pequeñas también tienen un impacto. Voy a hablar de otros impactos, otras amenazas. Esto que les estoy mostrando hace parte de un estudio hecho por la Universidad de Antioquia, también liderado por Carlitos, que es aquí de la región. Hay una ausencia de programas y proyectos que velen por el cuidado y el manejo de la cuenca. No se reconocen acciones concretas para el cuidado del río, especialmente en el tema normativo. Hay un vacío en la aplicación de normas y proyectos urbanísticos y en las construcciones ya realizadas, que es lo que acabé de mencionar. En general hay un consenso de que no hay articulación institucional para la protección y la defensa de la naturaleza aquí.
Hay un excesivo como oleadas de turismo, se oferta espacios en el río como lugares de disfrute solo por un día, entonces la gente llega y se va dejando peor el lugar. Casi que podríamos acá empezar de nuevo a tomar ese concepto de como ese turismo extractivista, bis o como a contraposición del turismo regenerativo que plantea que cuando llegues a un lugar lo dejas mejor de cómo lo encontraste. Que en parte en esta cuenca tenemos más o menos como esos dos extremos, o por lo menos hay una propuesta de turismo regenerativo, pero también hay una realidad y una amenaza que pues, no solamente es a futuro, sino es en presente de ese turismo extractivista. Ejemplo claro, como menciona siempre Cris, Llano Grande, pero pues para mí está muy claro Guatapé, lo que ha sucedido en Guatapé. No estoy tan segura si esos grandes edificios tuvieron licencia ambiental, estoy casi segura que no, o si sí, pues no fue como adecuados a la normatividad. Muchos de los que ofrecen servicios turísticos tampoco son del territorio, son externos. No tienen como esa conciencia, algunos de ellos no tienen esa conciencia de cuidado de la naturaleza, del río, de los lugares en donde están. Otra amenaza clarísima, y esto no solo es acá, sino en general, el uso del suelo en parcelaciones para construcciones habitacionales de alto costo. Entonces, ahora se está planteando la compra de un terreno grande y la parcelación del mismo, casi que yendo en contra también de lo que es el ordenamiento territorial, los esquemas de ordenamiento territorial, que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y lo empezamos a ver, y así casi que se formaron las ciudades, de alguna manera. Y ahorita con esta oleada de los de la ciudad queremos venirnos al campo, también es como activemos la conciencia de, pues todos queremos un pedazo de tierra, pero a costa de qué y en dónde. Entonces este tema de la parcelación y el loteo es otra de las amenazas importantes. Gente con capacidad de inversión que no permite que otras personas ingresen a los terrenos comprados. No sé si han visto antes de la entrada del ashram que hay como 2 casas gigantes que están todas casi que como si fuera una cárcel, cercadas. Está la casa y alrededor el prado completamente plano y, ¿cómo se dice eso? Podado. Y creo que nadie vive ahí. Eso es un ejemplo. Alquiler de cabañas que eran de uso familiar, entonces también está llegando esta cantidad de personas que alquilan por Airbnb y ni siquiera viven acá, no tienen capacidad tampoco de hacer cuidado, gestión de los que les alquilan las cabañas. En fin, creo que podría quedarme acá hablándoles de más amenazas. Otra de las amenazas claras, no solamente aquí, sino en general, son los títulos y solicitudes mineras, y volvemos al mapa de la cuenca, creo que me voy a volver a salir. Y lo que ven aquí en rayado son una solicitud minera, son solicitudes mineras, y lo que ven punteado aquí en esta parte es una solicitud, una licencia que ya está otorgada, que está entre la quebrada del Coco y la quebrada La Sonrisa. Es decir, los que conocen un poquito aquí, está el puente del ashram, y esa quebrada que pasa, que es hermosa, es la quebrada del Coco. Ahí arribita, en medio de esa quebrada y la otra, hay un título minero otorgado. Creo que esa minería no está activa, no estoy segura, no tengo conocimiento, pero en términos legales está otorgada. Es decir que la minería pues también ya es un punto aquí de amenaza real, claro, en la cuenca del Arenal. ¿Qué extraen? No sé, creo que es oro, si no estoy mal, ¿tú sabes, Cris? Entonces, a muy grandes rasgos. No sé qué es lo que extraen exactamente, pero lo que sí sé es que la minería es lo peor. Pues de todas las amenazas que hay, la minería es pues como decir, hay, no sé, corta uñas y hay bombas. Entonces la minería en el planeta pues no es un arma así suavecita, pues, no es un cuchillito, no es una bomba atómica pues para el planeta. Consultando algunas fuentes de personas que se han dedicado a estudiar esto formalmente, aquí plantean algunas estrategias
y empiezo ya a la última parte de la presentación de, bueno, cómo escuchar el río y cómo hacer para que esto no suceda o se revierta o proponer otro paradigma. Y algunas de las estrategias que planteaba, esta es una chica que hizo su tesis en la cuenca del Arenal, enriquecimiento del bosque con especies nativas, talleres de construcción en Guadua, consolidación del nodo de reservas de la sociedad civil, promover Banco 2, que es una forma de vivir de la conservación. No voy a adentrar a esto, pero los que están interesados les propongo que vean un poco esto. Se puede vivir de la conservación, se puede vivir del bosque. Capacitación en agroecología, talleres para la implementación de filtros de aguas grises, baños secos, fomento de prácticas sustentables, educación ambiental para la escuela, lineamiento para actividades turísticas, fomentar la reforestación comercial, capacitación para silvopastoreo. Yo leí esto y lo puse aquí porque me sonó mucho con lo que estamos soñando de la Escuela de Agricultura, Artes y Oficios. Y por eso quise poner el video en principio. Quería retomar un poco el video. No es un capricho, no es una cosa menor el movimiento que está enraizándose en estos momentos en el ashram. Como hemos planteado, es una urgencia. Nos vamos a quedar sin agua, nos vamos a quedar sin bosque, ¿qué vamos a hacer? La propuesta pedagógica es una propuesta de muchas que hay aquí en esta cuenca, que pueden replicarse e inspirarse en otros lugares, en este momento de Colombia o del mundo. Es interesante porque parte de lo que aquí se plantea como estrategias, digamos, comunitarias, soberanas de gobernabilidad de las personas que estamos aquí en la cuenca, algunos de estos están en el pensum de la Escuela de Artes, de Agricultura, Artes y Oficios. Y esto es un sueño que apenas está empezando, pero es una necesidad. Entonces, ahora sí, la parte que espero que no se vayan a dormir. ¿Quién protege la naturaleza según nuestro ordenamiento jurídico, político y social? Entonces, sobre esto creo que podría dar muchos más satsang o hacer una especialización, esto es casi que una especialización en derecho. Voy a dar como las puntadas más importantes que creo que como ciudadanos, nos guste o no, tenemos que conocerlas. Y claramente, de nuevo, un hito mundial o un hito latinoamericano es la Constitución Política de 1991, que hizo un salto cuántico porque fue una constitución, la constitución anterior a esta era de 1886, y la próxima constitución fue 1991, no sé cuánto tiempo hay ahí, pero eso es mucho tiempo, los que saben matemáticas me pueden ayudar. Y no es una cosa menor, porque una constitución política, así a grandes rasgos, es lo que sustenta a lo que la sociedad quiere ir, a lo que le parece a la sociedad que es lo esencial y a lo que estamos de acuerdo y en que debe protegerse. Entonces, en la Constitución Política del 91 se saltó de un Estado de Derecho a un Estado social de Derecho. Y aquí pueden haber tratados y eso es una cosa larguísima de lo que significa, pero en síntesis es buscar que haya justicia social para todos los seres, que haya dignidad humana y que haya un bienestar general mediante la protección por parte de las instituciones y las autoridades a los seres que hacemos parte de esta nación. Eso a grandes rasgos, es decir, justicia social, que aquí lo hemos dicho, que todo esté al alcance de la mano para todos, es decir, que el paraíso es un derecho para todos, eso es la traducción de justicia social. Dignidad humana, yo ahí me atrevería a decir que ya estamos hablando de dignidad de los seres, justamente con esta sentencia del río como sujeto, no es solamente la humana, sino de todos los seres, y el bienestar general. Entonces esta constitución política, ¿alguno la leyó? ¿Alguno sabe qué dice? Como su estructura en general, alguien que no sea Lina o alguien que no sea abogado aquí. ¿Cuál es la estructura? ¿Qué dice más o menos la constitución política? ¿Qué hay ahí? ¿Ni idea? Creo que tenemos que incluir en la escuela formación política también, de derechos. Nadie se atreve, Lina, ayúdame. Salva la patria por estos ciudadanos en desconocimiento de sus derechos. ¿Qué? ¿Qué tiene la constitución política?
pues al principio tiene los derechos como fundamentales de todos los seres, después tiene los derechos sociales, económicos y culturales, que es donde está incluido el derecho del río, pues como, y el derecho de todos nosotros al disfrute de esos recursos. Y bueno, ya siguen otras cosas más de la estructura política del país. En otras palabras, y de coquito más fácil, en la Constitución política dice qué debemos hacer y a qué tenemos derecho, como ciudadanos o como personas que estamos pisando este territorio. Es decir, que también le toca a Lucy leerla y a Niranjana, porque están en el territorio de la nación colombiana. ¿Qué nos identifica? También podríamos plantearlo de otra manera. ¿Cuál es la identidad de ser colombianos? Está en esa constitución política. Y en teoría fue un acuerdo de todos los ciudadanos de aquel entonces, en 1991, que hubo un estallido social y de movimientos y de derechos y fue revolucionario para bien, que nos identifica como nación. Es decir, que les hago un llamado serio, muy serio, a que por favor conozcamos, para poder también ser críticos. Si no conocemos, pues tampoco podemos aplicar. Y aquí viene como una de las ideas que quiero dejar, como una semilla que quiero dejar. Y es, al río no lo estamos escuchando y aquel que lo escucha no sabe cómo defenderlo. Y eso es grave, porque si usted quiere seguir bañándose en ese río natural, hermoso, por lo menos sepa que hay unas herramientas para defenderlo. Y no solamente son jurídicas, hay otras, de otras. Aquí mencionamos unas que podemos implementar, baños secos, etcétera. Pero por lo menos conozcamos cuáles son las herramientas. Y eso es un poco lo que quiero esbozar en esta parte final. ¿Qué herramientas tenemos? Pero quiero volver a la idea de, desde 1991, la nación colombiana plantea que es un Estado social de derecho. Y como decía Lina, en esa constitución política, que es lo mínimo que debemos conocer, vuelvo y repito, la primera parte habla de unos derechos fundamentales y la segunda parte habla de unos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que eso se incluyó recientemente. Es decir que, y así aquí estoy hablando de pura materia constitucional, que la constitución política es la norma de normas. Si le da pereza leer todos los tratados, todos los acuerdos, ustedes no se imaginan la cantidad de letra que hay. Por lo menos esto, lo que usted tiene que saber es que esto es la norma de normas, que esto es lo que rige y lo que desprende el resto de normatividad que hay. Entonces, con lo poquito que les voy a decir hoy, pueden sentirse en conocimiento de proteger el río. En otras palabras, con esto de los derechos fundamentales, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la nación colombiana sustenta su identidad partiendo a la protección de la naturaleza como un pilar. Eso dice, una cosa es lo que hacemos, otra cosa es lo que dice la Constitución política. Y aquí empezamos a ver la distancia abismal de lo que hay entre las leyes y la política y lo que realmente sucede. ¿Cuál es el llamado de algunos? Y es disminuir esa brecha entre que lo que se aplique, lo que hay para protección. Su existencia a partir de la riqueza natural y la protección de la naturaleza. Entonces aquí viene como la parte densa, espero hacerla menos densa, pero cuando nos vamos a la Constitución política, en el artículo número 8 habla de que las personas, todos los seres, ciudadanos o no ciudadanos que estén pisando el territorio nacional, tienen la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales. Ese es el artículo 8. Y aquí, así como en los textos de sabiduría, lo primero que está en la Constitución es lo más importante. Y de ahí se desprende un montón de cosas que ya como que desgranan. Pero es decir que todos tenemos la obligación de proteger a las riquezas naturales y culturales, a la naturaleza. Así como el deber de las personas y el cuidado de proteger los recursos naturales y de velar por la conservación del ambiente. Eso es un pilar. Otro pilar, y este es súper importante, esto también fue revolucionario, pero eso lo podemos hablar en otro satsang.
La propiedad es una función social que implica obligaciones y como tal es inherente una función ecológica. En otras palabras, todo aquel que sea propietario de una tierra está obligado, según la Constitución Política de Colombia, que es la norma de normas, a cumplir la función, voy a hablarlo en nuestros términos, a cumplir el dharma de la tierra. Aquel que no cumpla el dharma de la naturaleza, hay herramientas para quitarle esa tierra. Creo que nadie sabe esto y esto poco se cumple. Pero si uno fuera estricto, creo que le podríamos quitar la tierra a muchas personas que no cumplen con la función social ni ecológica de la propiedad. Eso es todo, no hay una especialización solo de esto. Continuamos. Ese es el anterior al artículo 58. Artículo 63, los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio ecológico de la nación y los demás bienes que determine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Es decir, no se pueden vender, no se pueden arrendar, no se pueden, ¿cómo se llama eso? Hipotecar. Los parques naturales, los bienes de uso público. Y aquí tendríamos que definir cuáles son aquellos bienes de uso público, pero por lo menos sí, todo lo que tenga importancia y estratégica ambiental no se puede vender, no se puede arrendar, no se puede hipotecar. Eso dice la Constitución, norma de normas. Otro artículo muy importante, y estoy hablando de la Constitución ecológica. Los que quieran realmente profundizar, la Constitución del 91 tiene muchos artículos que han llamado la Constitución ecológica, que son hito y son referente para muchos otros ordenamientos de otros países. En el artículo 79 habla del derecho a un ambiente sano, y aquí empezamos a ver, bueno, si el ambiente no es sano, ¿cómo me defiendo? ¿Cómo puedo apoyar? ¿Qué instrumentos puedo utilizar? ¿Qué significa esto? Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar una educación para el logro de estos fines. Solo con este artículo podemos hacer muchas cosas, pero me voy a devolver un poco. En los derechos fundamentales está el derecho a la vida. Se está hablando ahora del derecho fundamental al agua. Solamente con eso podríamos escuchar al río y protegerlo y defenderlo de los humanos. Otro punto importante que planteó la Constitución Política de Colombia fue este concepto de desarrollo sostenible. El desarrollo que conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. Esto se podría desengranar mucho, pero el mensaje fundamental es por el deseo de progreso económico, usted no tiene permiso de arrasar con la naturaleza. Es decir, la naturaleza está por encima de su deseo de progreso y de arrasamiento y extractivismo. Y además aquí está diciendo que pensemos en las generaciones futuras, y sobre eso también ya no se habla de desarrollo sostenible, se ha cambiado un poquito a desarrollo sustentable, y ahorita estamos hablando mucho de regeneración. Ya la tierra no es sostenible, el sistema en el que estamos. Y aquí la Constitución empieza a tener un choque, y por eso los que saben ahorita, los que están atentos a las noticias y esto, yo no, pero me contaron, se está planteando volver a cambiar la Constitución, porque la misma Constitución Política de Colombia es ambigua. Por un lado habla del sistema económico que está acabando con la naturaleza, y por otro lado también dice hay que proteger la naturaleza. Entonces, bueno, como argumentativamente hay herramientas para los dos lados. ¿Qué es la diferencia entre sostenible y sustentable? Eso es otro satsang. Pero no sabría en estos momentos cómo decírtelo en particular, pero es la transición. El sostenible es que sea sostenible con el crecimiento económico. O sea, que es sostenible que yo pueda arrasar un poco de recursos para como crecer. Sustentable empieza a cambiar un poquito el chip. Ya no puedo ver el sistema económico, este sistema económico no es sostenible y tenemos que pensar cómo proteger la naturaleza. Y el regenerativo es, ya la naturaleza no nos puede sostener más, tenemos que ver cómo le entregamos a ella ya nos ha entregado demasiado.
pero si quieres después ahondamos porque te lo dije muy escuetamente, pues muy por encima. Entonces ahora vamos a la parte interesante y están estos derechos, es más largo, hay muchos artículos, hay muchas leyes, pero les hablé de las más importantes. ¿Cuáles son las acciones constitucionales para proteger la naturaleza? Y esto como ciudadanos también lo deberíamos saber, porque si hay un derecho fundamental que se nos vulnere, podemos activar estas acciones. La primera, la acción de tutela, que como les conté ahorita con el río Atrato, esa fue la acción que interpusieron. ¿Por qué? Porque se estaban vulnerando derechos a un ambiente sano, derechos a la vida de los niños también. Se interpuso una acción de tutela. ¿Qué es una acción de tutela? Es toda acción que se interpone ante los jueces de la República. Hay jueces a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional. Cuando se me está vulnerando un derecho, cualquier ciudadano, incluso escrito en una servilleta, usted no necesita un abogado especializado con tarjeta profesional para interponer esta acción. Cualquier persona, de cualquier manera, puede ir a un juzgado a poner una acción de tutela, si hay un derecho que se está vulnerando. Un ejemplo de derechos para proteger al río Arenal. Se está vulnerando el derecho a la vida, se está vulnerando el derecho a la salud, se está vulnerando el derecho a un ambiente sano, se está vulnerando la cultura de una comunidad, que fue también un poco en la sentencia del río Atrato para declararlo como sujetos, se está vulnerando la cultura negra alrededor del río. Y eso, ahí hay conexión porque a propósito, otro de los hitos de la Constitución del 91 fue que la nación se sustenta en su diversidad étnica, cultural y ambiental. Y eso es derecho fundamental, eso hay que protegerlo por encima de todo. Entonces, la acción de tutela es una de esas acciones. Hay otra acción, solamente voy a hablar de dos, que son muy importantes, es la acción popular. Entonces, recordemos, en la Constitución política hay una primera parte que son los derechos fundamentales, y son los derechos, por ponerlo de alguna manera, individuales. Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a transitar, etc. Y en la segunda parte, que tenemos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, se habla de que son los derechos colectivos. Entonces, para defender un derecho fundamental, la acción es... Muy bien, los que están atentos. Y para proteger un derecho colectivo, la acción sería la acción popular. Entonces, las acciones populares se ejercen para evitar un daño que es contingente, que es determinante, para que un peligro sobre ese derecho colectivo se disminuya, para que esa amenaza se disminuya. Y son para los derechos colectivos. Y tiene su propósito de restituir las cosas a un estado anterior. Para ponerlo práctico, nosotros hubiésemos podido interponer una acción popular porque estaban haciendo esa carretera, en términos generales. Y también hubiésemos podido poner una acción de tutela porque eso quizás estaría vulnerando un derecho a un ambiente sano, que es un derecho fundamental. Si se quedan con eso, me voy contenta, cumplo mi objetivo como abogada. Pero eso es como lo general. También a partir de la Constitución del 91 hubo otro hito muy importante, y es muy loco que esto no existía antes. Surgió la Ley 99 de 1993, que creó el Ministerio de Medio Ambiente, que es el que organiza el Sistema Nacional Ambiental, que se llama SINA. En otras palabras, son todas esas instituciones que tienen como propósito y deber proteger a la naturaleza. Entonces hay todo un sistema, ahorita les voy a mostrar. También esa ley 99 definió los fundamentos de la política ambiental, que en Colombia es increíble, pero no se aplica. Pero los que han aplicado han logrado que, por ejemplo, el río Atrato sea un sujeto, aunque de eso podemos hablar luego, porque una cosa es lo que pasó y otra cosa, lo que sucedió en términos de protección es sujeto, pero eso no quiere decir que realmente se esté protegiendo ahora. Pero está puesto en la arena política. Por eso esto es un diálogo entre las herramientas jurídicas, pero también políticamente qué sucede, y no la política de la politiquería, sino partiendo de que todos somos sujetos políticos y que si queremos seguir escuchando el arrullo del río, aquí hay un compromiso. ¿Cuál es el compromiso ético? Decía, esto lo he mencionado en otros lugares, pero decía un swami que vino aquí en medio del acuerdo de paz, que el camino espiritual necesariamente va de la mano con la justicia social.
Es decir, que si queremos el camino espiritual, la pregunta es cuál es nuestro compromiso con el territorio, por lo menos en el que estamos. Y por eso es tan claro, porque un ashram, donde la gente medita, aparecer todo el día y hace yoga, ¿por qué está comprometido con el río? ¿Por qué está haciendo una escuela de artes, agriculturas, artes y oficio? ¿Por qué la línea de ecología védica ahora no es una opción, sino una necesidad urgente? Esa es un poco la razón, que también lo conecto con la definición de yoga. Si somos coherentes con lo que es el yoga y lo aplicamos realmente, tenemos que escuchar al río, porque somos uno con el río. Lo que decía ese Swami, pues literal, es que ¿cómo decir la cosa social? La justicia La social. justicia social es la base del camino espiritual. La justicia social es la base del camino espiritual, que también está muy unido con lo que es el karma yoga, que aquí hacemos eso también. Esta ley también, y esto es muy importante, reguló todos los procedimientos de licenciamiento ambiental como requisito para la ejecución de proyectos o actividades que puedan causar daño al ambiente. Y todos los mecanismos de participación ciudadana en todas las etapas de los proyectos ambientales. Esto a grandes rasgos son las instituciones y entidades que hacen parte de ese Sistema Nacional Ambiental que tienen el llamado a proteger. Ahí está también las corporaciones, las CAR, corporaciones ambientales regionales. Aquí en el caso de la Cuenca del Arenal, quien aplica es Cornare, que es la del río Nare, y si se dan cuenta hay un montón de entidades. ¿Cuáles son las más importantes? El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, los entes territoriales, es decir, las alcaldías y los alcaldes están llamados a que esto se proteja, y claramente los jueces de la República y muchos más. Creo que solamente voy a esbozar, ya volviendo a la Cuenca del Arenal, no solamente esto es un lugar de importancia ecológica, ambiental, sino que además tiene una herramienta de protección, es decir, estamos en un lugar que está protegido adicionalmente. O sea, ya por la constitución política, el río, la naturaleza, la fauna y la flora está protegida, pero hay una protección adicional y por eso estamos dentro de un distrito regional de manejo integrado. No sé si han visto, cuando uno viene de San Rafael hay como un arco muy hermoso, lo dice muy sutilmente, pero dice aquí empieza el DRMI, ni siquiera dice qué es. Estoy 99% segura que 99% de las personas que viven y que están acá y que pasan por acá no tienen ni idea de eso. Aquí un llamado también y la importancia de hacer pedagogía de lo que esto significa. El DRMI, que es un Distrito Regional de Manejo Integrado, es una figura de área protegida que se declara bajo el principio de desarrollo sostenible. Ahí empezamos a ver los conceptos. Con el fin de ordenar, planificar y regular el uso y el manejo de los recursos naturales renovables y las actividades económicas que allí se desarrollan. Esto es maravilloso, diría cualquier persona. Bueno, si está así, pero ya vimos los riesgos en los que está la Cuenca del Arenal y volvemos a la brecha y la distancia que hay entre lo jurídico y lo que realmente sucede. No quiere decir que porque lo que realmente sucede es un desastre, descartemos lo jurídico. Y lo digo, se lo digo porque me lo digo, porque también he sido una desilusionada de lo que estudié. Estudié Derecho y me leí todo esto y cuando veía la realidad era otra cosa. Pero también he visto cómo usar estas herramientas como una herramienta más, porque el yoga es otra, porque la conciencia y la meditación son otras, es estratégico y ha podido salvar ríos en otros lados. Entonces creo que tenemos que dialogar con esto un poco. Esa es una de las herramientas que tenemos aquí ahora. También está el esquema de ordenamiento territorial, que es el quien dice cuál es la vocación del territorio y sobre eso también podemos plantarnos si es que hay alguien que está haciendo acciones que van en contravía de esa vocación del territorio. El plan de ordenamiento territorial, que cada ente tiene como ese llamado. Y hay uno último, o unos últimos dos que quiero como simplemente mencionar, y es que todo distrito regional de manejo integrado tiene que tener un POMCA. ¿Qué es un POMCA? Planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. En otras palabras fáciles para todos, si me estás diciendo que este territorio es especial, dime entonces qué tengo que hacer. Dime cómo lo tengo que ordenar, dime cómo lo tengo que planear y qué puedo y qué no puedo hacer.
Resulta que la cuenca del Arenal tiene todo esto, y son páginas y páginas. Y también claramente están los planes de desarrollo, municipal, territorial, municipal, departamental y nacional, que es un poco el plan de desarrollo, también nos dice por dónde va el ordenamiento territorial, social y cultural. Y aquí es un llamado también a que nosotros como ciudadanos tenemos la posibilidad de elegir a quienes proponen un gobierno. En el programa de gobierno, los alcaldes, los gobernadores, los presidentes dicen, más o menos yo me voy a ir por ahí. Si usted eligió eso, se va a traducir en un plan de desarrollo que va a ser real, va a ejecutar eso que prometió. Eso todo en teoría. Es decir, que nosotros tenemos el poder, es todo en teoría, de elegir cuál es el ordenamiento que tenemos. Y más allá de eso, esto es un poco sobre el Distrito Regional de Manejo Integrado. Esto nos lo dijo un poquito Claudio. ¿Cuáles son las estrategias de este Distrito Regional de Manejo Integrado? Si uno las empieza a leer, es hermoso si eso se aplicara a la cuenca del Arenal. La cosa es que no se aplica tanto. Aquí tenemos bioconstrucción, ecoturismo, investigación participativa, manejo de residuos sólidos. En teoría, tenemos el Distrito de Manejo Integrado, tenemos el POMCA, que es el plan de cómo eso se va a cumplir, y deberían haber recursos e instituciones y articulación con muchos actores para que eso se cumpla. ¿Qué está fallando en la cadena? Eso es lo que tenemos que ver. Y sobre todo tenemos que participar, porque si nadie participa, pues si no participamos como comunidad, esto se cae. Esto realmente no es tan importante. Lo más importante es lo último que les voy a contar. Un poco eso es donde rige el POMCA, después les mostraré. Aquí se plantea que la administración municipal debe ajustar su esquema de ordenamiento territorial en base a ese POMCA, en base a esa planeación de manejo de este área protegida. Dejo hasta ahí. Esto quizás fue mucha información institucional, pero esto sí lo hemos escuchado bastante. ¿Qué podemos hacer para escuchar el río? ¿Qué podemos hacer para escuchar la naturaleza? Aquí en la cuenca del Arenal hay mucha inspiración. Les mostraba en el primer mapa que hay diferentes puntos que tienen reservas naturales. Y las reservas naturales de la sociedad civil es una figura que también se crea con la Constitución Política del 91, que a propósito somos muy afortunados de tener a Claudio hablándonos, porque él fue uno de los precursores de esta figura, él fue uno de los que impulsó que esta figura existiera y vive al frente del ashram. Y viene acá y nos habla. Es decir, es un defensor de la naturaleza al cual tenemos que ayudar y acompañar también e inspirarnos. Y resulta que aquí tenemos varias reservas naturales de la sociedad civil que buscan justamente que se aplique esto, y es una reserva natural de la sociedad civil, es una voluntad de un privado de constituir su terreno con esa vocación. El ashram no está constituido legalmente, pero el ashram cumple, digamos, lo que podría ser una reserva natural de la sociedad civil. Aquí están un poco los nombres de esas reservas. En este momento son 8, ahí esto está desactualizado, son 8 los que existen, ahí están los lugares. Es decir, que hay una esperanza, porque hay gente que sí está escuchando al río y la tenemos muy cerquita. Entonces, finalmente la propuesta es lo que se puede caer, puede haber normas o no puede haber normas, pero lo que sí es cierto es que si hay una gobernanza del territorio, pueden pasar muchas cosas. Es decir, tenemos que también sacar la idea de que el Estado, de que el gobierno va a venir a hacerlo por nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo, y que ojalá se monten a la rueda el gobierno, porque nosotros hacemos parte del Estado. Y quería contar, bueno, hay muchas estrategias que ya están sucediendo aquí que podemos fortalecer, pero justamente esa es la razón de tener una escuela. La Escuela de Artes y Oficios es también el semillero de crear esta conciencia y de fortalecer esta conciencia de cuidado de la naturaleza. Y esa es también como en esencia la importancia de esta escuela. ¿Qué está pasando? Hay organizaciones de la sociedad civil como el colectivo Somos del Río, aquí en la cuenca del Arenal, la Red Local de Turismo de San Rafael, la Red de Iniciativas Locales de la Cuenca del Río Arenal que se está creando, y muchas más. Aquí podríamos tener muchos más actores, puse los principales. Hay una participación activa y comunitaria en la planeación del territorio, ojalá fuera más potente, la declaración de reservas naturales de la sociedad civil. Y con esto quiero terminar, que es muy hermoso, ya se van a dar cuenta porque el tema del portón es tan importante, unos que se ríen de mí, que el portón que tiene que ver con todo esto, pero hay un ejemplo muy interesante
que ayer salió en el periódico principal de Medellín. Es un centro de atención, información y cultura ambiental CAICA que se hizo en el río Melcocho. ¿Alguien aquí ha ido al río, al parecer el río más lindo que tiene Antioquia? ¿Tú has ido? ¿Tú también? Bueno, imagínense que es un río hermoso, aquí no les puse foto, no caí en cuenta de ponerles foto, pero resulta que allí como acá el turismo empezó a llegar de manera masiva y empezó a generar un impacto muy profundo en la comunidad, en el recurso, en el río, pues la gente que vivía permanentemente ahí se veía afectada y un día con tanto turismo que vino, la comunidad decidió poner un portón y empezar a gestionar el ingreso del turismo exagerado a la zona. Eso fue un hito porque fue una iniciativa de la comunidad que después acompañó Cornare, que después acompañó el municipio de Carmen de Viboral, esto es en Antioquia y es un hito para el país. Y hoy en día, así para contarles la historia corta, hoy en día al río Melcocho no se puede entrar sin reserva. Tienen estudios de cuál es la capacidad de carga, es decir, cuántas personas realmente pueden estar en ese territorio para que no se afecte la naturaleza y la misma comunidad la que está gestionando. La está acompañando la institucionalidad, pero ellos fueron los de la iniciativa. Y les quiero contar que aquí, esto es al lado del ashram, tenemos un portón que tiene ese sueño. Y con eso terminar. Por eso el portón es tan importante y tiene todo este contexto. Está súper tarde, pero bueno, eso era un poco el mensaje que quería plantearles. Públicas, perdón. Las playas de los ríos no son públicas y no son corredores ancestrales. ¿Es una pregunta? Sí, Sí. entonces sí se puede colocar un portón, esa es la pregunta. Eso es una discusión. Sí. Sí. Ok. Vale. Sí. No impide el paso y eso es un camino ancestral. Es un camino ancestral, pero eso es otro satsang. Pero el punto del portón es que, y es un llamado, y pues también ver como el impacto que puede tener elevar la conciencia en este territorio, en proteger al río que nos arrulla todas las mañanas, todos los días, con el propósito de proteger la naturaleza. ¿Y qué podemos hacer nosotros ya concretamente para hacerlo? Y que tenemos herramientas jurídicas, políticas, sociales, de múltiples tipos. La pregunta es ¿qué vamos a hacer? No solamente aquí, sino donde sea que vayamos. Y esa es la línea de ecología védica. Ese es lo que significa la ecología védica hecho en la practicidad. Y un poco lo que queremos en el ashram es intentar mostrar que lo que enseñamos lo intentamos aplicar. Y ese es un poquito el llamado que tiene esta línea de ecología védica. Entonces, bueno. Quería decir, bueno, varias cositas. Una es que cuando Aleja con lo de la carretera me dijo algo pues pues que a mí me sorprendió mucho. Y me dijo que las leyes cobijan todo lo que, pues todos los ecologistas, pues los que somos ecologistas y sentimos ese llamado pues a proteger la naturaleza, las leyes nos cobijan, pues que yo no sabía que eso era así. Ignorancia total. Bueno, eso para mí fue una cosa muy impresionante. Y el ejemplo que quiero poner para entender eso es que hubo una gente muy activista y muy especial que lograron poner en las leyes el parto humanizado. Está pues escrito en las leyes, pues que hay que ponerle el bebecito pues a la mamá apenas nace y no llevárselo a hacer un examen de COVID ni ponerle una cosa fría, bueno, todas esas cosas. Está pues en las leyes pues. Pero el punto es que eso en las leyes, para que se cumpla, pues es una cosa muy buena que se hizo, es un primer paso muy importante que se hizo, pero lo tiene que conocer la gente y lo tiene que hacer valer. Entonces ya tenemos una cosa pues tenemos una cosa adelantado y ya el trabajo es de nosotros. Ya el trabajo si lo hacemos pues real o no. Obviamente hay mucho miedo porque pues dicen que Colombia es el país que más matan líderes ambientales y todo eso, bueno, y uno le echan cuentos y cosas,
pero ahí ya está en las manos de nosotros, si eso lo, pues, si eso es tan bonito que está en la Constitución, lo hacemos cumplir o no, ya tenemos que participar nosotros para que eso pase, o sea, ya esa gente ya hizo eso que estuvo muy bien, ya nos toca a nosotros hacer la parte pues de nosotros. Y quería que, no sé, ahora que vos que acá ponen esos nombres tan bonitos, pues en vez de jefes, ponen armonizadores, y no sé qué, palabras tan bonitas, ¿cómo se dice eso? Como distorsiona mucho esa cosa de recursos naturales. Entonces encontremos otra cosa que me parece, yo no, oigo eso y a mí misma me hace una cosa ahí en el cerebro. Sí, algo bonito. Sí, hay que ponerle otro nombre pues bien, bien bonito pues. Bueno, sí, eso es lo que quería decir. Vamos a cerrar con los anuncios rápidamente. Vengan este fin de semana a ser parte de este cambio. Paisajismo sagrado, ahorita, el fin de semana, muy invitados a que vengan. Al mismo tiempo, el profesorado básico también empieza y retiro de Ayurveda este fin de semana, no se lo pierdan. Entonces cerramos. Trayambakam jajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva vandanan mitryor mukshayamamritat. Om Trayambakam jajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva vandanan mitryor mukshayamamritat. Om Trayambakam jajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva vandanan mitryor mukshayamamritat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Bolo Sadhguru Maharaj ki